Biblias en el libro de San Lucas, Lucas capítulo 5, y ya al último se harán los anuncios. Lucas capítulo 5, el verso 33 y al verso 39, y vamos a continuar estudiando este maravilloso evangelio según San Lucas. Amén. De acuerdo al testimonio de Lucas, el médico amado. Entonces Luke chapter 5 verse 33 through 39. Amén. Dios es bueno, amén. Dice entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Amén, hermanos, es mejor. Bueno, en aquellos años, en nuestra vida pecaminosa, pues quizás, pero ahorita pues ya no podemos decir mucho allí. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por el hecho de que tú nos das la fuerza, el deseo de venir a este lugar para adorarte, para bendecirte y para escuchar tu palabra. Y como siempre pedimos que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, porque es el Espíritu Santo quien nos da a entender las cosas celestiales, las cosas espirituales. Y solamente es tu Espíritu que nos las puede revelar. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Así te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, con sus Biblias abiertas y listos, porque siempre tenemos muchas referencias de lo que estamos compartiendo, y podemos llamar o ponerle un tema a estos versículos: Jesús es el nuevo pacto. Cuando el Señor Jesucristo, el Mesías, se manifestó a la nación de Israel, podemos decir que Israel se encontraba en una bancarrota espiritual. Amén. El libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo, ahí les dice a los Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y el eterno propósito que Dios había o tenía desde un principio, el propósito era para redimir a la nación de Israel de la esclavitud, no de los imperios que estaban sobre ellos, sino redimirlos de la esclavitud del pecado. En Gálatas luego después en el versículo 5 dice: para que redimiese, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. Ahora, los líderes religiosos, aparentemente, ellos no habían entendido todavía el propósito que Dios tenía para ellos. Porque desde un principio, desde la ley, ellos poco a poco se fueron alejando del corazón de Dios, y las leyes, los mandamientos, al parecer era todo algo superficial. Los mandamientos, nuevamente, a medida que el tiempo iba pasando, los mandamientos ahora los tomaron como una obligación, no como una adoración genuina que ellos deseaban adorar al Señor. Ellos ignoraron la justicia de Dios y establecieron su propia justicia. Las obras que ellos hacían eran obras simplemente para ser vistos de los hombres. Cuando ellos ofrendaban, literalmente tocaban una trompeta. Y es por eso que el Señor les dijo, dice, cuando pues des limosna, dice, y dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y lo dice, como hacen los hipócritas. Entonces, ¿quiénes eran los hipócritas? Bueno, mayormente es una referencia a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos. Dice, en las sinagogas y en las calles, dice, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Además, las oraciones que ellos hacían oraciones muy largas. Dice que por pretexto hacían oraciones largas en las casas de las viudas. Y la pregunta siempre es, ¿por qué no hacían oraciones largas en las casas de los viudos? Entonces sus oraciones eran largas, eran monótonas, y es por eso los discípulos, las personas, ellos no eran ignorantes, ellos conocían a los religiosos, y los discípulos, ellos le hicieron una pregunta muy sincera al Señor, y la pregunta era, Señor, enséñanos a orar, porque ellos habían escuchado, los fariseos, los religiosos, ellos hacen muchas repeticiones, mucha palabrería, pero nosotros queremos, ellos no hicieron la pregunta, Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a cantar, no, una pregunta muy sincera, enséñanos a orar, amén, enséñanos así como también Juan enseñó a sus discípulos. El templo que tenían ellos, lo habían convertido en cueva de ladrones, y ustedes saben lo que hizo Jesús. Entró al templo y sacó a todos los cambistas. Amén. Además, ellos ataban cargas pesadas que ni siquiera ellos podían llevar. O sea, ellos querían que otros las llevaran, pero ellos no podían. Honraban a Dios de labios solamente. Es decir, con todo esto, no había una adoración genuina que Dios realmente quería de su pueblo. El profeta Isaías, 700 años antes de la venida del Mesías, profetizó la condición, en qué condición espiritual se encontraba la nación de Israel. Miremos ahí en Isaías capítulo 29, 13. Y esa es la condición. Solamente por eso dije al principio que Israel se encontraba en una bancarrota espiritual. Creo que es correcto decirlo así. Isaías 29:13 dice, porque este pueblo, ¿a qué pueblo se refiere? O sea, la nación de Israel. Este pueblo dice, acerca a mí con su boca. Amén. Y sus labios me honran. O sea, la gente, amén, tus labios, tu boca y todo eso parece ser una espiritualidad. Pero el profeta ahí les hace ver, momento. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Y yo creo que esto también pasa hoy en día en las congregaciones. A veces nuestra adoración es muy superficial, a veces nos volvemos muy profesionales y ya conocemos el lenguaje cristiano.
Amén. Ya conocemos el saludo, el paz de Cristo y todo lo demás. Y ya sabemos, venimos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos, ofrendamos y todo eso. Pero a veces es muy superficial. Repetimos y repetimos, voy a la iglesia, voy a la iglesia. Y a veces nuestro corazón está muy lejos de Dios. Entonces así dice, pero su corazón, o sea, una referencia al Israel, dice, su corazón está lejos de mí, dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, ellos necesitaban al Mesías para restaurar a un Israel, o sea, o restaurar a Israel para una adoración genuina y verdadera. Jesús era el fin de la ley. Jesús era el que iba a redimir a Israel. Y no solo eso, sino que Jesús se convertiría en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que hemos leído ahí donde Juan el Bautista lo identifica al Mesías como, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, Jesús se convertiría en la piedra angular. Jesús iba a ser el sumo sacerdote que entraría al lugar santísimo. Jesús iba a ser el primogénito de los muertos, la imagen del Dios invisible, la cabeza de la iglesia. Pero lo más triste, yo digo que es triste al saber, al ver que a pesar de que ellos llevaban muchos años esperando la venida del Mesías, o sea, muchos años, estaban esperando la venida del Mesías, pero lo triste es que no lo conocieron. O sea, lo rechazaron. Pero ellos espiritualmente estaban ciegos. Sus ojos estaban encubiertos. Por eso todos hemos visto donde Jesús, en la entrada triunfal, Jesús entra a Jerusalén. ¿Y qué hace cuando miró a Jerusalén? Lloró. Miró a Jerusalén, a su pueblo, y lloró. Dice, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Dice, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Ahora, por un lado, hermanos, nosotros, la iglesia, porque a veces nosotros inmediatamente juzgamos y miramos a Israel, pero no nos damos cuenta que Israel, estamos hablando de 3000 años wow, es increíble. Leyes, mandamientos, reyes, profetas. Pero nosotros, la iglesia del Señor, lo que sí debemos hacer es dos cosas. Es siempre orar por Israel. Orar por dos cosas. Orar para que Israel conozca al Mesías. Amén. Que ellos conozcan al Mesías, y orar por la paz de Jerusalén. El salmista nos invita, dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. Qué hermosa oración, qué hermosa invitación que el Dios del cielo nos invita. Por eso la iglesia es lo que debemos hacer. Pero además de eso, de orar, nosotros debemos estar agradecidos con Israel, porque en parte nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios, primeramente, porque Dios es bueno. Pero también hemos alcanzado la misericordia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Israel fue desobediente.
Miren lo que dice ahí en Romanos 11:30 dice: pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice, por la desobediencia ¿de quién? De ellos. Entonces sí, nosotros estamos endeudados con Israel, hermanos. Les debemos mucho. Porque Israel nos trajo el Salvador del mundo. Pero una cosa sabemos, hermanos, que Dios nunca se ha olvidado y nunca se olvidará de Israel. Hay un concepto erróneo de decir de que la iglesia ha reemplazado a Israel. No, nunca. Israel es la niña de los ojos de Dios. Amén. Ahora, y luego el verso 31 dice: así también estos, ¿estos a quién se refiere? A Israel. Ahora, también estos dice, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y las maravillosas noticias es que Dios todavía continúa extendiendo su misericordia sobre aquellos que se humillan. Todavía hay esperanza, hermanos. Amén. Todavía hay esperanza para ser salvos. Y podemos decir que a pesar de toda la decadencia moral y espiritual en este país, Dios todavía quiere extender su misericordia. Dios no ha terminado con este país, hermanos. Dios no ha terminado con cada uno Nosotros. Pero podemos decir que la única condición donde Dios quiere manifestar, pero la única condición se encuentra en segundo libro de Crónicas 7:14. Amén. Y la condición es si nosotros nos humillamos, si nosotros oramos, si clamamos a Él, amén, si buscamos su rostro, además, si nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Es decir, si cumplimos con esas condiciones, Dios promete 3 cosas. De acuerdo a 2 de Crónicas 7:14. Entonces, Dios promete que Dios nos va a escuchar, que Dios nos va a perdonar y que Dios va a sanar nuestra tierra. Ahora, con esa breve introducción, hermanos, cuando estudiamos aquí al estudiar Lucas, nos damos cuenta, y lo poco que hemos estudiado, los 5 capítulos, nos damos cuenta que desde un principio, los escribas y los fariseos, ellos desde un principio tenían serios problemas con Jesús. Amén. Se recuerdan, desde un principio, ellos se llenaron de ira de tal manera que lo llevaron a un barranco con la intención de arrojarlo. Ellos estaban tan ciegos espiritualmente que llegaron a esos extremos. Cuando Jesús sanó a un paralítico, ellos inmediatamente dijeron: Él es un blasfemo. Lo sanó y lo perdonó sus pecados. Blasfemia. Porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, ellos no sabían que ahí estaba Dios manifestado en carne. Porque Jesús es Dios manifestado en carne. Lo que miramos hace algunas semanas, cuando Jesús comía con los pecadores, ellos se molestaron mucho. Pues si Jesús vino a los pecadores, Jesús vino a nosotros, hermanos. Es decir, para los fariseos, para los escribas, Jesús era una amenaza. Siempre cuestionando todo lo que hacía. En realidad,
ellos no estaban interesados en saber la verdad. Como ha visto a gente que siempre hace preguntas y preguntas, siempre, pero realmente no están interesados en saber la verdad. O sea, nomás les gusta contradecir, les gusta debatir, les gusta, eso es todo. No están interesados en conocer la verdad de verdades. Así nos hemos encontrado con un montón de gente. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y ahora mire el versículo 33, dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué? ¿Quiénes ellos? Los fariseos, los religiosos. Dice, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y así mismo los fariseos? Pero ustedes son unos comelones. Tus discípulos comen y fiesta aquí y otra fiesta acá y un convite y un social y puro comer se la pasan. Amén. Ahora, para su información, el Señor Jesús, nuestro Señor, Él ayunó 40 días y 40 noches. Amén. Pero al parecer, los discípulos de Juan el Bautista, pues tenía sus discípulos, o sea, Juan tenía sus discípulos en pura oración, en puro ayuno. Y ahora es día de ayuno, y ahora es día de oración, y ayuno, y oración. A mí no sabemos cuántos días, no sabemos nada de eso, pero lo que sí sabemos que sí, ellos se dieron cuenta, ellos ayunan mucho, y ustedes, pues, tus discípulos, puro comer. Amén, pura fiesta. Pero nuevamente, hermanos, nosotros sabemos que los fariseos, ellos no estaban interesados en saber la verdad, conocer al Señor. Amén. Ellos no les importaba nada de eso, de quién y no. Ellos nomás andaban buscando dónde lo vamos a atrapar. Ahora, sí, los fariseos, ellos ayunaban 2 veces por semana. Según la tradición, ellos ayunaban los días lunes y los jueves. Pero, nuevamente, lo triste que ese ayuno que presentaban semanalmente se convirtió en un ritual. No había devoción, no había humillación, todo era obras de la carne. Cuando ellos ayunaban, ellos ponían que caras tristes. Y literalmente se ponían así como pálidos, para que todo el mundo, ay, pobrecito, está ayunando. Para que todo el mundo se diera cuenta, están en aflicción. Y es por eso, nuevamente regresando al Antiguo Testamento, el profeta Isaías reprende a la nación de Israel, porque el ayuno que Dios intentó, ellos lo hicieron de una manera, lo cambiaron totalmente. Ellos presentaron un ayuno falso, hermanos. Porque ese ayuno estaba centrado en sus deseos personales, en su ego carnal. ¿Conoce usted gente así en la iglesia? Ay, no, hermano, no voy a comer, estoy ayunando hoy. Hacen alguna fiesta en la iglesia, ¿y para qué viene en ayunas, hermanos? Mejor no venga, si hay una festividad, una cena, ¿y para qué viene? Oh, hermano, es que estoy en ayuno, ya tengo 3 días ayunando, hermano. Wow. Wow. No, mire Isaías capítulo 58, dice, y lo dice, ahí el ayuno. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es decir, ellos estaban reclamando a Dios. ¿Para qué ayunamos si no nos tomamos en cuenta? ¿Para qué nos afligimos nuestros rostros si tú no lo notas? Le están reclamando a Dios.
Y luego el Señor les dice en el versículo 4, dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, el ayuno, cuando ellos ayunaban, era simplemente para pelear, para debatir. Y luego esperaban que Dios los atendiera. No. Y por eso el Señor ahí responde, el versículo 5 dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarás esto ayuno y día agradable a Jehová? Es decir, ese no era el ayuno que Dios había escogido, hermanos. Porque ese ayuno que ellos presentaban era un ayuno para ser visto de los hombres. Por eso en el verso 6 ahí presenta: este es el verdadero ayuno que debería estar centrado con el deseo de buscar más a Dios y ayudar al necesitado. Mire el versículo 6, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? O sea, este es el verdadero ayuno que Dios escogió para ellos. Que estuviera centrado en humillación, buscando el rostro de Dios y ayudar al necesitado. Ahora, el comentarista Samuel Díaz dice lo siguiente. Dice la hueca religión de los fariseos no contemplaba en absoluto ningún compromiso con sus semejantes, solamente buscaba exaltar el propio ego personal o de grupo, descalificando cualquier acción contra sus intereses religiosos. Hermanos, qué triste cuando un grupo o una iglesia local o una denominación pierde el propósito de Dios. Y en estas décadas hemos visto, hermanos, grandes denominaciones que así han terminado. Han perdido el propósito de Dios. Ya no hay una adoración genuina allí. Ya no predican su palabra. Ya no hay humildad. Las multitudes, sus edificios, sus grandes, como que se les ha subido a la cabeza. Y se han olvidado de una adoración. Y eso es muy común, hermanos. Todo lo hacen como una rutina, nuevamente, como ya mencioné, algo superficial. A veces se hace solo para su propio ego. Y eso puede pasar en los grupos, hermanos, hombres, mujeres y jóvenes. Y a ver, si no se cuidan, eso puede pasar. Eso puede pasar, pero hay que tener mucho cuidado, siempre hacer una evaluación, siempre estar: ¿por qué lo hago? ¿Qué es lo que me motiva? Yo tengo que evaluarme continuamente. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo hago? O sea, ¿para mi propio ego? ¿Para mi carnalidad? No. Dios nos ayude, hermanos. Que la iglesia del Señor siempre busquemos al Todopoderoso con un limpio corazón. Y que nunca, hermanos, nos aprovechemos o usemos a la gente por nuestros propios intereses personales. Y eso lo hemos visto muchas veces, hermanos. Ahora, en el versículo 34, versículo 34 dice: Él les dijo. ¿A quién les dijo? A los religiosos, a los fariseos:
¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? El esposo está con ellos. Ahora, una boda judía duraba, o el festín, el banquete duraba no 7 horas, 7 días, hermanos. Qué bueno, hay que regresar a esos tiempos, ¿no? Que cuando nos casemos 7 días de puro festín. ¿Ah? Jóvenes, ¿les gustaría 7 días? Que un día aquí, otro día y puro... No, creo que no, ¿verdad? Pero bueno, 7 días, hermanos. Pero era 7 días de alegría, de festividad, celebración. Es decir, la unión de un hombre con una mujer en el matrimonio era tan importante para ellos que vamos a hacer fiesta. Vamos, estamos alegres. Hay alegría. Y sí, 7 días se extendían. Entonces, para ellos, la festividad era más estar alegres, más importante durante esos 7 días que sujetarse a rituales religiosos. Porque todo tiene su tiempo, hermanos. Amén. Todo tiene su tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en esa cultura, para un esposo, en la festividad, para un esposo, si alguien ayunaba en esa festividad, en la celebración, era una gran ofensa, hermanos. ¿Cómo la ven? Era una ofensa para el esposo. Una gran ofensa. Entonces, los religiosos, ellos no se dan cuenta. Jesús era el esposo que estaba en medio de ellos. Y ese era un momento para estar alegre, es un momento para hacer fiesta. Y es por eso que los amigos del esposo comían y bebían, porque el esposo estaba en medio de ellos. Pero sabemos que los fariseos, ellos jamás iban a reconocer a Jesús como el esposo, hermanos. Miremos Isaías 54:5, dice, porque tu marido, dice, es tu hacedor. O sea, diciendo a Israel, tu marido es el hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, dice, Dios de toda la tierra será llamado. En el antiguo, o sea, Jehová era el esposo. Israel era ¿qué? La esposa. Amén. Israel era la esposa que al principio Israel le fue fiel a su esposo. Pero a medida que el tiempo pasó, Israel le fue infiel, buscando a otros dioses. Buscó otros amores. Por eso dice Jeremías 2:2, dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Y lo dice, me he acordado de ti, le dice el Señor. Me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando en el pasado tú andabas, dice, en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Es decir, Israel, hubo un tiempo que tú me eras fiel. Hubo un tiempo cuando tú me buscabas. Hermanos, este pasaje realmente habla a todos nosotros. Amén, porque todos nosotros tenemos algo similar a Israel. Tenemos la tendencia de alejarnos de Dios. Que todos cuando empezamos nuestra relación con Dios, qué hermoso, ¿no? Mirar a un recién convertido. Nuestros primeros días de recién convertido es
es yo y el Señor. Dios. Amén. Estamos bien enamorados del Señor. Estamos agarrando todo. Jamás, yo en mi mente jamás me pasaría de pasarme un culto al principio. No. Era un sacrilegio. Si yo me fallaba un culto, no. Entonces, al principio somos consistentes en la oración y ayuno, fieles a la casa de Dios. Pero al pasar el tiempo, tenemos la tendencia de alejarnos del Señor, distanciarnos de Él. Y lo primero que empezamos a hacer es cuestionamos todo lo que se hace en la iglesia. Amén. Gracias a Dios que aquí no pasa eso, hermanos. Empezamos a cuestionar todo. ¿Y por qué el pastor esto? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué compraron ese piano? ¿Y por qué el sonido así? ¿Y por qué pintaron la iglesia así? ¿Y por qué la hermana siempre esto? Amén. Pero no, aquí no pasa nada de eso. Nos libramos. Amén. Pero además de eso, cuestionamos todo y luego empezamos porque hay un vacío allí. Entonces, a medida que el tiempo pasa, queremos llenar ese vacío de Dios y lo empezamos a llenar con las cosas de este mundo. Por eso Juan nos dice que no améis al mundo ni las cosas. O Juan está hablando con creyentes, queridos, hijitos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre allí no está. Y finalmente hay hermanos que se distancian del Señor, se alejan del Señor. Pero lo maravilloso, hermanos, es que su palabra siempre nos está amonestando a que busquemos a Dios. Por eso el profeta Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy en día Jehová puede ser hallado, hermanos. Llamale entre tanto que está cercano. Y luego le dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Aquí es un arrepentimiento, hermanos. Es una descripción de un verdadero arrepentimiento, donde uno busca. Un arrepentimiento conlleva dos cosas: buscar a Dios y abandonar las cosas de este mundo. Amén. Dice: y vuélvase a Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Todavía Dios puede ser hallado. Todavía Dios responde. Todavía Dios perdona. Porque hay gente que dice: oh, Dios ya se alejó de mí. Dios ya no me escucha. Todavía el esposo nos invita, hermanos. Ahora, Jesús les dice allí en el versículo 35, ahora, les dice: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunaré. Parece ser que aquí el Señor les da un primer vistazo profético de que el Señor sería quitado, su muerte, profetizando su muerte. En un corto futuro, el esposo sería entregado para ser enjuiciado. En un corto futuro, el esposo entregaría su vida para rescatar a los pecadores. En un corto futuro, el Cordero de Dios sería sacrificado por los pecados del mundo. Oh, gloria al Señor, hermanos. Entonces, cuando el esposo, aquí les dice, sea quitado, entonces sus seguidores ayunarían. Amén. Es por eso que nosotros, la iglesia, los cristianos, debemos practicar el ayuno, hermanos. Amén. Físicamente nuestro Señor no está aquí, pero sí debemos ayunar. Amén. Sí debemos practicar el ayuno por lo menos una vez a la semana, ayunar. Amén.
¿Y cuál es el propósito? Oh, es que yo quiero que Dios me dé ese Mercedes que estoy soñando. Le voy a presentar 3 ayunos. 3 ayunos. Oh, y esa casa va a ser mía. No seamos egoístas, hermanos. El único propósito de ayunar es buscar a Dios, humillarnos delante de Él. Queremos mejorar nuestra relación con Él, porque queremos acercarnos más a Él. Amén. Por eso allí el Señor les dice, cuando ayune, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público, hermanos. Entonces, en secreto, donde la gente no se da cuenta, ahí debemos de buscar a Dios, ayunar, porque aquí pues, amén, hermano, amén, hermano. Y allá hay 0, hermanos. Ahora, continuemos, hermanos. Versículo 36. Biblias en la mano, estamos estudiando. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ahora todos sabemos que una parábola es una alegoría o metáfora donde Jesús en ocasiones enseñaba de esta manera para ilustrar una verdad espiritual. Amén. Porque tenemos que entender que los misterios del reino de Dios no son fáciles de comprender. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una simiente pecaminosa. Entonces Jesús, con el fin de que ellos conocieran el reino de Dios, o sea, ellos estaban ciegos espiritualmente, para que ellos conocieran el reino de Dios. Entonces Jesús usaba estos ejemplos terrenales, pero el fin tenía un significado espiritual. No era para entretener a la gente, amén, con bellas historias. No, tenía su fin, tenía un significado espiritual. Y es por eso que en una ocasión los discípulos le hacen la pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Y qué Jesús responde? Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino del cielo, mas a ellos no es dado. Puede ser que es una referencia a ellos, los religiosos. Ellos no estaban interesados en saber, en conocer. Pero ustedes sí están interesados. Entonces, de esta manera, para que conozcan, entonces de esa manera Jesús enseñaba. Ahora, en la cultura judía era muy común remendar las vestiduras viejas. Amén. ¿Cuántos en aquel pasado, en el rancho, nuestra mamá y ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, los jóvenes quizás aquí ya no. Aunque los pantalones que venden rompidos, allá si andaba uno con pantalones rompidos de las rodillas, le ponían un parche. Pero aquí en la moda, como dice la hermana. Amén. Pero todos sabían que remendar un vestido viejo con una tela nueva, en primer lugar, pues no combinaba. Y en segundo lugar, podría arruinar el vestido viejo. Ahora, lo que Jesús está tratando, recuerden, es una parábola, entonces lo que Jesús está tratando de enseñarles que el judaísmo representaba la antigua religión, el vestido viejo. Los sacrificios de los corderos, los mandamientos de la ley, todos los ritos. Ahora, ciertamente en un propósito, en un tiempo tuvo su propósito. Pero la realidad que el antiguo pacto nunca, no pudieron justificar a la gente. Nadie pudo ser justificado.
Nunca recibieron el perdón de sus pecados. Entonces Jesús representaba el vestido nuevo, el nuevo pacto. Ahora, el versículo 37 es una continuidad para que ellos empiecen a abrir los ojos y dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y el otro se conserva. Entonces Jesús es el vino nuevo, la nueva vida en el Espíritu. Los odres viejos del judaísmo era la antigua religión que estaba a punto de envejecerse y pronto sería reemplazada con la llegada del Mesías. Entonces Jesús está preparándolos para que ellos conozcan el nuevo camino, que Jesús es el camino, Él es la verdad, es la vida, algo que sus antepasados habían estado esperando. Es decir, había llegado la hora para que se cumpliera el nuevo pacto, la nueva alianza que Dios estaba haciendo con la casa de Israel por medio de Jesús. Por lo tanto, el viejo pacto estaba a punto de ser anticuado y no solamente eso, estaba a punto de desaparecer. Y por eso quizás los religiosos estaban con las antenitas como anticipando y como que por eso estaban ellos mirando todo esto. Mire lo que dice Hebreos. No lo estoy yo inventando. Hebreos 8:3 dice, y ya vamos a concluir. Pero Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a ¿qué? A desaparecer. Es decir, ese antiguo pacto ahora sería puesto en el museo. ¿Sí me explico? Porque en primer lugar, ellos no permanecieron en su pacto. Amén. El primer pacto tenía sus defectos. Pero lo bueno de este nuevo pacto, las leyes, los mandamientos en este nuevo pacto ahora serían grabados en los corazones de los hombres. Porque Cristo, su Espíritu, estaría en medio de ellos. Dios derramaría su Espíritu en los corazones de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso que Jesús, cuando Él estaba en la última cena, ¿se recuerdan, hermanos? Que les dijo a sus discípulos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces Dios desde la antigüedad ya estaba comunicando. Amén. Había prometido al pueblo de Israel que iba a venir un nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice allí, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué? Nuevo pacto. Es una referencia a la llegada del Mesías, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y luego Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No pudieron guardar la ley, no pudieron cumplir los mandamientos. Ahora el mismo Espíritu de Cristo estaría en ellos. Por eso Cristo está en nosotros para poder enfrentar este mundo.
Porque no son cosas que nosotros aprendemos del cristianismo. No hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro. No, no, no. Es el Espíritu que nos impulsa, que nos dice, que nos da la fuerza, hermanos, para vencer. Su Espíritu está en nosotros. Por lo tanto, todo aquel que viene a Cristo dice que si alguno está en Cristo es que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo estamos completos, hermanos. Nuestros amigos, su vida estará completa solo cuando Cristo viene a su corazón. Solo cuando usted se sujeta al señorío de Cristo, su vida estará completa allí. Mientras tanto, su vida no está completa. Cristo es lo todo. Amén. Pero aquí también es donde algunos se van al otro extremo diciendo, y lo hemos escuchado muchas veces, cristianos decir: por eso nosotros ya no necesitamos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya no existe para nosotros. Porque Jesús, el nuevo pacto, vino nuevo, bla, bla, bla. Ya no necesito leer el Antiguo Testamento. Ya no necesito leer la ley y los profetas. Momento, es tan importante para nosotros el Antiguo, Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios, es la completa revelación. Antiguo y Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos el principio de la maravillosa creación de los cielos y la tierra. Oh, yo me gozo siempre cuando leo Génesis capítulo 1. De un vistazo allí. Génesis capítulo, oh, hermanos. Ahí está el principio, hermanos. La historia empieza ahí. Esos que dicen prehistórico, no hay tal cosa de prehistórico, hermanos. No hay tal cosa de prehistórico. Toda la historia empieza allí, Génesis capítulo 1, verso 1. Amén. O sea, la historia del mundo. Ahí empieza, hermanos. Ahí podemos ver en el Antiguo Testamento el pacto que Dios hizo con los patriarcas. Toda la historia de Israel. Ahí encontramos en las profecías más de 300 profecías acerca del Mesías. Todo el Antiguo Testamento encontramos el plan de redención, que todo se cumpliría en Cristo. Y no se diga, hermanos, cuando leemos los proverbios y los salmos. Hay gente que acostumbra en las noches o en la mañana leer un salmo, y qué bonito, ¿no? Los salmos nos hablan, nos animan, son una inspiración, es poesía, son cantos, oraciones, todo eso es una combinación que nos ayudan, hermanos. Porque hay momentos que pasamos de aflicción, de soledad, de preguntas, angustia, y cuando uno lee los salmos, wow, es como si Dios nos está hablando, hermanos. Bendito sea su nombre. Y por último, los grandes profetas del Antiguo Testamento, donde anuncian los juicios venideros de la humanidad. Por eso yo digo, gloria a Dios por su palabra. Antiguo y Nuevo Testamento que el Dios maravilloso nos ha dejado. Puestos de pie, hermanos.